con más detalle. La semana pasada miramos las oraciones coordinadas. Aquí hay tres tipos de oraciones compuestas. Serían las coordinadas, las subordinadas y las yustapuestas. ¿Ok? Serían esas tres. La semana pasada miramos las oraciones coordinadas. ¿Sí recuerdan? Sí, las copulativas, adversativas, disyuntivas y distributivas. Ajá, que también no se me hicieron no se me hicieron difíciles, tan difíciles. Aquí, ahorita la que hasta bien digo, ay Dios mío, está las subordinadas son las más complicadas, hermanos. Así es que las vamos a ver, pero no nos vamos a meter mucho con esas. ¿Por qué? Porque las subordinadas son muy parecidas a las otras funciones que hacen otros tipos de, como los adverbios o los adjetivos. Entonces son muy parecidas y se nos va a complicar. Si lo miramos así, mucho se nos va a complicar contra y vamos a hacernos pelotas. Ahora sí que. Entonces vamos a su libro. Sí, dígame. Yo tengo una duda, perdón, maestra. En la parcelación dice que para hoy dice Filipenses 2 del 1 al 10 desarrolla la estructura de oraciones, pero el 25 dice entrega de Filipenses 2 del 1 al 10. Entonces tenía duda porque en Classroom tiene fecha para hoy y junto con el trabajo especial de lo de nuestra prédica y eso. Entonces, nada más tenía duda que si eran las dos, pues las dos para hoy o la de Filipenses o digo, nada más era como una duda, pues. Es para la próxima semana, hermano. Es que esas de Filipenses, como, Ujú. igual como la de Juan, el objetivo es que ustedes las vayan haciendo poco a poco para Ok, que al final la entreguen y ya no se les junte todo. Entonces van ok. haciendo. Igual la de Juan, ¿se acuerda? Primero tenían que sacar las oraciones y Ujú. luego de esas oraciones sacar el sujeto y el predicado. Y luego creo que el siguiente Sus que era complementos. los complementos de cada. Ajá, igual con Filipenses es lo mismo. Ah, Ahí, ok, ok. ahí iban a sacar, pues, igual lo que es la estructura, lo que está en la página, déjenme mostrarles. Este, es ese. Déjenme ver. Lo de Filipenses iban a hacer esto. Hoy vamos a salir temprano, hermanos, porque ando con una pendiente. En la página, casi lo que vi. Está aquí. Esto. Esto es como el final de las oraciones, ahora sí Ujú. que la oración coordinada, la oración, ya es, en una oración tienes que poner toda la información. Ujú. Si se fijan, las dos hermanas, el sujeto, elaboraron un plan perfecto para que la discusión que tenían sus hermanos no terminara como pleito. Ahí es la estructura de todo esa oración. De toda esa oración vamos a sacar todo ahora sí que los sujetos, las oraciones subordinadas, que de qué tipo son, Mm, este, ok. los nexos, todo se va a meter así. Entonces, en Filipenses iba a ser eso. Ustedes tienen que sacar, este, ahora sí, no solamente la oración, lo que es sujeto y predicado. No, ahora ustedes tienen que sacar todo el complemento todos los Ujú. complementos, el predicado, todo eso.
Ok. Sí. Su examen, hermano, su examen va a ser algo así. Ok. Se los voy a mandar el lunes. Van a ser nada más cinco así. Y ustedes lo van a hacer en su casa. No le Sí. preguntan a la IA, ¿eh? No le divídemelo. Por favor. Lo tienen que hacer y ustedes lo van. ¿Por qué? Y lo van a poder usar el libro para que ustedes ya sepan cuál es, o sea, le digo, no se lo van a poder grabar todas lo que son las oraciones subordinadas, coordinadas, el qué tipo se nos traba, o sea, yo entiendo, entonces sí lo van a hacer ustedes y lo van a hacer en su casa, ¿ok? Ok, maestro. No les voy a decir todo claro como una noche sin luna porque creo que sí, aquí no está tan claro todo, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a hacer en Filipinas, ¿ok? Entonces, se puede entregar para la próxima semana, ¿verdad? Es para la próxima semana. Ok, y lo que se entregaría hoy entonces sería lo de el trabajo especial, lo de la predicación, A ver, o para la otra también. no, no, déjeme ver, no, se los van a hacer, déjeme ver en la parcelación. Plan de curso, ¿dónde está la parcelación? Déjenme verlo. 21 de marzo, 18, 28. Porque ese era como opcional, ¿no? Mm, de Juan. Desarrolla la estructura de tres oraciones. Trabajos especiales. Entrega de Filipenses 2 del 1 al 10. Ah, ¿cuál era el trabajo especial? Ya se me olvidó. ¿Dónde está? Ah, está en el plan de curso, ¿verdad? Sí, creo que Ah, era el leer las figuras de construcción y vicios del lenguaje de la página 119-128 y revisar una predicación propia y descubre cuáles son las figuras de construcción que usas y los vicios del lenguaje que se necesitan cambiar. sí es cierto. Era el trabajo especial para si no alcanzaban calificación, ¿verdad? Ujú. Lo que les dije. Sí, es cierto. Antes de ahí ustedes van a escoger un trabajo especial que quieran, según la temática, lo que ustedes quieran. De todos esos, escojan uno, solamente y ya para la próxima semana. O si quieren esta semana para que no se les junte todo el trabajo. Ok. ¿Ok? Ok, así es más fácil. Ma- Maestra, Ujú. sí, porque es que yo también ayer no lo entendí, no lo terminé, maestra, ese del trabajo especial. Entonces, solamente es uno. Sí, déjenme. Y por lo regular, si es especial, les pongo uno nada más y ustedes eligen el que quieren. Ah, no. Ah, ok. Sí, sí estaba ahí. De hecho, yo el que terminé fue el de Filipenses, pero la verdad sí me llevó mucho tiempo, porque sí es como mucha información y pues sí quiero hacer el trabajo especial, pero como también tiene fecha para hoy, dije, no, pues en cuanto acabe la clase, pues a ver si lo puedo pues realizar, No, ¿no? O si... ahorita les cambio la fecha, no se Ah, preocupen. ok, sí, 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 porque la verdad el Son- Filipenses está muy, muy interesante. y si se fijan, son tres solamente, no les dejé que hicieran. De todo Filipenses, dice, hagan tres, Ok. tres estructuras. Ujú. Eh, Ay, así yo es. hice todas. No, pues está bien, mejor, Dios mío. mejor. Entonces, ajá, trabajos. Ujú. Anda, mi compu anda mal. Ya me voy a cambiar esta semana. Ay, porque ya me tiene harta. Sí, está el contenido sintáctico. Ok, hermano, entonces escojan un trabajo especial, nada más de esos que les dije, y ustedes hagan uno. Y ya.
Entonces nos vamos al libro. Vamos a seguirlo. Entonces ya para que... Maestra, una pregunta, entonces si no lo subimos hoy, lo podemos subir durante la semana. Durante la semana, sí, hermana, durante la Muchas gracias. semana, sí. Chiste es que hágalo despacio, hermano, no se preocupen. No se preocupen, háganlo, vayan haciéndolo despacio, vayan agarrando su libro y vayan mirándole y ahí para que lo puedan hacer, porque no es no es una materia que te la tienes que aprender de memoria. El objetivo es que ustedes sepan, tengan nociones y que a la hora que ocupen cuando van a hacer algún trabajo como en hermenéutica o algo así, ustedes ya sepan dónde encontrar esa información, porque está difícil. Entonces las oraciones compuestas se dividen en tres, que son las coordinadas, subordinadas y las yuxtapuestas. ¿Ok? Vamos a ver ahorita, ya miramos las coordinadas, ya las mira la copulativa, la adversativa, las disyuntivas, ya las miramos, esas, y distributivas. Ahorita vamos a ver las oraciones subordinadas. Miren, las subordinadas son bastantes. Les voy a mostrar una aquí mismo, un cuadro que nos resume todos los tipos de oraciones subordinadas, ¿ok? Para que tengan como una panorámica de lo que son las oraciones subordinadas o cuáles son. Para que no se me pongan así como que, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No se preocupen. Aquí está. Las oraciones subordinadas se dividen en tres. Las coordinadas se dividían en cuatro. ¿Ok? Pero las subordinadas se van a dividir en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Así como los sustantivos, los adjetivos y los adverbios cumplen una función dentro del verbo, dentro de una oración simple, cumplen esa función, las oraciones subordinadas toman la función también, toman la función ya sea del sujeto, o cuando son sustantivas, una oración tomando la función de oración subordinada en el verbo principal, la función que tiene, va a tomar la función de sujeto, de objeto directo, indirecto, predicativo y terminativo, o de término, lo mismo. Las adjetivas igual y van a tener dos, estas se dividen en dos. Las adverbiales, si se fijan cuántas son de cada una, entonces decirles apréndanselo para un examen, no, pues está en chino, hermanos, y más en una sola clase donde se da toda esta información, está en chino, que ustedes se lo aprendan, yo entiendo, ¿verdad? O alguien aquí me dice, no, si está súper fácil, yo me lo aprendo, ¿verdad que no? Entonces, por eso el examen ustedes lo van a hacer mirando su libro y ustedes lo van a hacer solitos y ya me lo entregan el próximo sábado. No hay tanto problema. Entonces, miren, ahí está la panorámica de lo que son las oraciones subordinadas. ¿Ok? Aquí en su libro. Entonces, se dividen en tres y a la vez cada una se subdivide. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? No, si están... No, maestra. Entonces, mira, entonces así está. Entonces vamos a verlas así como no por encima, pero sí vamos a tener un poquito más van a ser eh, lo más que podamos, pero no se presionen si no entendemos todo, para que no batallen ustedes. Entonces, las subordinadas que cumplen la función
Dice, mira, las subordinadas están integradas dentro de una oración. O sea, está una oración y adentro de esa oración hay otra oración. Y desempeñan una función específica. O sea, son parte de una oración principal y no tienen independencia sintáctica ni semántica. O sea que son dependientes. Se puede hacer, no, ¿cómo diré? No son indispensables. No son, no quiere decir que no sean indispensables. No se pueden entender sin la otra oración. ¿Ok? Entonces, las subordinadas van a estar dentro de una oración y dependen de la oración principal para que se pueda entender. ¿Ok? Entonces, el arquitecto prohibió que demolieran el edificio. El verbo principal aquí es prohibió. Su complemento es una oración subordinada que dice que demolieran el edificio. Si solamente ponemos que demolieran el edificio, aunque es una oración, no tiene una comprensión, tiene que ser dependiente del verbo o de la oración principal. ¿Ok? Entonces, estas oraciones tienen un verbo conjugado o no conjugado su propio sujeto. O sea, es como una oración simple. También va a tener un sujeto, va a tener un verbo conjugado, va a ser, aunque es parte de otra oración, también tiene sus propias divisiones particulares. ¿Ok? Está dentro de otra. A menudo se introducen por una palabra de enlace, que puede ser un pronombre, una conjunción, una frase conjuntiva, una preposición o una frase propositiva, un adverbio o frase adverbial. Aquí están lo que los está uniendo. La que, quién, sí, por qué, para, sin, cuándo, cómo. Es cómo se está uniendo. A ver, para que lo entendamos. Díganme, ustedes invéntenle. La que contesté primero todas las preguntas, aquí dice, la que conteste primero todas las preguntas te está dando no la oración subordinada. Necesita la oración principal para poder, ser entendida. Entonces, estas oraciones son dependientes, tienen nexos que las unen, son este tipo de nexos, pero siempre van a depender de la oración principal, del verbo principal, para que lo podamos entender. Por sí sola no se va a entender, no tiene toda la información. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a ver, ¿quién me da la que conteste primero todas las preguntas? Díganme otra oración para que la complemente, o la principal. Va a tener un punto extra en la materia. Ándele. O sale primero. Entonces, si decimos, sale primero la que conteste primero todas las preguntas. Entonces es el nexo, dice, la que conteste primero todas las preguntas es la oración circunstancial. ¿Por qué? Porque no se entiende sin la primera. Otra, porque el nexo está ahí, la está relacionando. ¿Sí? Entonces, eso es como los tips para saber que es una oración subordinada. ¿Ok? Dice también que es frecuente encontrar oraciones subordinadas sin ningún elemento que las introduzca. Dice, lo vi haciendo ejercicio, se sentía atrapado en un laberinto, comer frutas y verduras es recomendable. Entonces, también es eso. Mire, las oraciones subordinadas van a cumplir estas funciones dentro de una oración. Son varias.
Pueden ser sujeto, complemento directo, indirecto, predicativo, término de preposición, modificador de un sustantivo y complemento circunstancial. Entonces, todas estas funciones en una oración simple las podemos identificar. Pero el objetivo aquí es ver que esa oración, toda esa oración puede ser un sujeto. ¿Okay? Es difícil hablar en público, sabemos que es una oración subordinada, porque tiene es una oración compuesta primeramente porque tiene dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos? Y hablar. Es y hablar. Ok. Entonces son dos oraciones, aunque esté cortita, son dos oraciones porque tiene dos verbos. Es una oración con todo ese pedacito pequeñito es una oración compuesta. ¿Ok? Está cumpliendo la función, ahora sí que la oración subordinada está cumpliendo la función de sujeto. Es difícil hablar en público. Hablar en público es el sujeto. Acuérdense que el predicado o el sujeto pueden estar al principio o pueden estar al final. No es una regla que tiene que empezar primero el sujeto con un artículo. No, puede empezar. Entonces, si lo cambiáramos para que lo pudiéramos entender, dice, hablar en público es difícil. Entonces, hablar en público es el sujeto. Entonces, les digo, las oraciones subordinadas van a cumplir las mismas funciones que los complementos, que el sujeto, entonces que que todo lo que sea, sí, complemento directo, indirecto, predicativo, todo lo que son los complementos, ya sea del sujeto o sea del predicado. ¿Ok? A ver. José Luis supo que lo iban a denunciar. ¿Por qué es el complemento directo, hermano Bonifacio? Está muteado su micrófono. No, es que estoy pensando en voz alta. Porque es donde recae la acción. A ver, déjame ver. Porque es complemento directo. Es complemento directo del verbo principal. El verbo principal ahí es supo. Ujú. Porque ¿qué es lo que supo? Ujú. Es una forma de identificar el complemento directo. ¿El qué? ¿El qué? Pero ese que, si se fija, es toda otra oración. Ujú. Entonces, todo ese es otra oración que está cumpliendo la función de complemento directo del verbo principal. Porque Siempre es que... una preposición. Ujú. Y siempre para buscar o entender, son como tips. Para saber qué es una oración compuesta, van a buscar dos o más verbos. ¿Sí? Para yo saber qué es una oración simple, pues va a tener un solo verbo. Pero si tiene más verbos, es una oración compuesta. Después de eso, tengo que ir a ver cuál es mi verbo principal. ¿Ok? El verbo principal es el que origina todas las demás acciones a su alrededor. Entonces, ahí el verbo principal es supo.
Este, lo que ahora sí también diferencia la otra oración, la otra oración, tengo que identificar si es coordinada o subordinada. Si es subordinada, en este caso que estamos viendo de las subordinadas, tengo que entender qué función está cumpliendo, porque las subordinadas no son independientes. Las coordinadas pueden ser independientes, ¿se acuerdan? Pueden ser independientes una de otra y nada más están unidas por un nexo que es y o están unidas con un nexo. Pueden compartir el mismo sujeto. Aquí, por lo regular, va a haber un solo sujeto, pero siempre va a estar dependiendo. Para saber que son subordinadas, va a depender de la oración principal o del verbo principal. Sin ese verbo principal, sin esa otra oración, sola no tiene un significado coherente o que se pueda apreciar completamente. ¿Ok? Entonces, esos son como los tips para saber que es una oración subordinada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanas? La verdad no le entendí. A ver, ¿qué fue lo que le volvemos Ah, de la oración que dijo ahorita, José Luis supo que lo iban a denunciar. Menciona usted que es una oración subordinada, Ujú. porque según está marcado ahí, la oración principal es que lo iban a denunciar o que José Luis supo. José Luis supo. Es la oración principal. Ajá, Y la no es subordinada es es el que lo verbo iban a... principal. Ajá, es el verbo Ah, ok, principal. verbo principal. Ajá, es el verbo Que lo principal. iban a denunciar es lo subordinado, que sería complemento indirecto. Ajá, Ah, ok, ya entendí. no. Complemento directo es, ¿por qué? Para saber qué es un complemento directo, ¿se acuerdan que el complemento directo, su, su enlace es el qué? Sí, Entonces, toda la oración, es toda una oración que está cumpliendo la función de un complemento directo. No es solamente una palabra, no es solamente un sintagma, sino que es toda una oración. ¿Por qué? Porque es toda una oración. Que lo iban a denunciar, es toda una oración, ¿por qué? Lo iban a denunciar, dígame cuál es el verbo de lo iban a denunciar. O a ver, divídame más bien, divídame, lo iban a Y- denunciar. Iban, o Ujú. bueno, Busque ahí el sujeto. pues es un sujeto tácito, ¿no? Ajá. A ver, Y ay, perdón. José Luis supo, es uno, porque tiene verbo y tiene predicado. Es una oración. Lo iban a denunciar, es otra oración. El, el que es por cual el sabemos, ya se los hice feo. Pero bueno, ¿dónde está más delgadito? Ahorita lo buscamos. Es lo que nos dice que es un complemento directo. Si decimos, bueno, es una oración compuesta, José Luis supo, José Luis es el sujeto y supo es el predicado. O sea, aunque esté chiquita,
son dos, es toda una oración que nos da un sentido completo. Lo iban a denunciar es otra oración. El lo es un sujeto tácito. ¿Quién es el sujeto tácito? La segunda persona. ¿Sí? Aquí en este caso es José Luis. Está implícito de que es José Luis. Ujú. Bueno, Entonces lo es el sujeto, iban iban a denunciar es el predicado. Y bueno, ya está a denunciar, ya es todo lo que es el predicado. Entonces, por eso cumple toda esa oración, cumple la función de un complemento directo, de un complemento directo. ¿Sí? maestra, nada más una duda, porque estamos con las oraciones subordinadas, ¿verdad? Subordinadas. Ok, entonces hasta José Luis supo sería una oración simple porque tiene un verbo y que lo iban a denunciar sería una oración compuesta porque tiene dos verbos, ¿no? Que es el iban y el denunciar, que hacen como, o no sé si estoy entendiendo mal. Mm, Y esas dos hacen como la oración subordinada. Nada más es como mi duda. mm, denunciar, ahí es un verbo en infinitivo y está cumpliendo otra función. Ok. Ujú. Está cumpliendo. Aquí los verbos que nos interesan es supo e iban, Ah, ok, ok. pero está subordinada, hermano, porque lo iban a denunciar. Si usted les dice a alguien, lo iban a denunciar, usted ¿a qué pregunta? Pues ¿a quién? ¿A quién? Mm, Porque aunque es una oración, por decimos completa, no tiene no se puede entender a menos que conozcamos el verbo principal o la otra oración. Por eso está subordinada a la primera oración ah, o a ok, la primera, a la oración principal, a la oración principal más bien. ok. Siempre va a estar subordinada para que se pueda entender. Complemento indirecto. Entregó su vida a quien lo amó. Entregó su vida es una oración. A quien lo amó es otra oración. Quien lo amó, que es un pronombre, ahí, es un complemento indirecto. Ahí vamos a saber, hermanos, más o menos, vamos a saber eh, si es directo o indirecto, por las mismas bases que ya sabíamos cómo sacar un complemento directo y un complemento indirecto, cómo identificar a los sustantivos o en los complementos ya sea circunstanciales, dependiendo, va a cumplir funciones solamente, ¿ok? Es lo mismo, nada más que en vez de ser una palabra o un sintagma, a una frase nominal o algo así, va a ser toda una oración. Pero es lo mismo. Sí, hermano, yo entiendo. Siento que a veces sí es un poquito difícil, pero no se preocupen mucho por esto. Miren, aquí están. Aquí es donde les habla y dice, en términos generales puede decirse que las oraciones subordinadas cumplen las mismas funciones que las desempeñadas por los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. De acuerdo a esto se clasifican en tres: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Entonces,
es la misma función que cumple un sustantivo. El sustantivo puede cumplir la función de sujeto, puede cumplir la función de diferentes, ahorita les vamos a ver, con función de complemento directo e indirecto, todo eso es lo mismo, solamente que en vez de una palabra, es toda una oración. En vez de decir la casa, entonces aquí ponemos una oración completa. Correr en el campo o correr, no, vamos a poner, bueno, sí dice, dice, pintar con las manos es divertido. Entonces ahí toda esa oración le está dando, cumple la función de sujeto. ¿Por qué cumple la función de sujeto? A ver, hermana Denise. ¿Por qué no solamente podremos poner... Se escucha muy bajito, ¿me puede repetir, por favor? Pintar con las manos, ¿por qué es sujeto ahí? Porque es como la acción principal o lo más, como lo que le da sentido a la oración. Ujú. Entonces, es una oración, es toda una oración. La ubicamos, el verbo es Pintar. pintar. Si dijéramos, Juan es divertido, ¿cuál es el sujeto ahí? Juan. Juan. Juan es el sujeto. Oh, pero aquí estamos hablando de otra oración, porque ya tiene otro verbo. ¿Ok? Dice, el que ambiciona demasiado puede sufrir grandes decepciones. Entonces aquí estamos hablando de dos oraciones, una subordinada y otra que es la principal. Entonces, si se fijan que a veces va a estar primero, a veces después, el objetivo es simplemente identificar qué función está haciendo esta oración subordinada, ya sea de sujeto, ya sea ya sea complementos, lo que sea. Entonces, me dice, en lugar de las oraciones subordinadas también anteriores, es posible colocar un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre funcionando como sujeto. Aquí como que te da tip para saber si está cumpliendo la función de sujeto. Entonces, si le cambias y pones un sustantivo o un sintagma nominal o un pronombre, pueden funcionar como sujeto. Dice, pintar con las manos es divertido y lo cambiaron. Eso es divertido. Aquel hombre era un impostor. Entonces, dice, quien se acercó primero al estrado era un impostor. Entonces, puede haber como para saber si está cumpliendo la función de sujeto, pues haces un cambio para que sea un sustantivo, lo haces un cambio con un sustantivo, o sea, eh, lo quitas y pones un sustantivo, un pronombre, un sintagma nominal para como cerciorarte de que sí está cumpliendo la función de sujeto. Entonces, mire, dice que también puede tomar la función de sujeto cuando el verbo está en infinitivo. ¿Ok?
Un verbo en infinitivo es los que no están conjugados. Un verbo en infinitivo termina en ar, er, ir. ¿Ok? Como es convencer, ir, saber. Están en infinitivo con todos sus complementos y se forman parte de un verbo, de una oración compuesta y subordinada. Entonces, hay como todos estos pequeños, todos, todas estas cositas de aquí, estas de aquí, son como tips para que usted pueda identificar lo que es una oración subordinada que está cumpliendo la función de sujeto, solamente, para que usted como que son pequeños tips y usted ya sabe que es una oración subordinada que cumple la función de sujeto. Entonces, dice, la conjunción puede introducir una oración con función de sujeto. La conjunción ¿qué? Es interesante que nadie se haya enterado aún de esta noticia. ¿Cuál sería la diferencia? Si se acuerdan que el que es introduce el objeto directo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Aquí cómo vamos a saber la diferencia si es objeto directo o si es una oración subordinada como que está cumpliendo la función de sujeto. Como dijo que los verbos tenían que terminar en ar, er, ir para decir que ese es el sujeto de la subordinada. Puede que esté así. Ajá, a ver. Si se Que fija, sea una oración compuesta por dos verbos, ¿no? es una oración compuesta por dos verbos. Entonces, si sabemos que tiene dos verbos, siempre va a ser una oración compuesta. Dos o más verbos, va a ser una oración compuesta. Si la oración, una de esas oraciones, no tiene un significado por sí sola, entendible, va a ser una subordinada. ¿Ok? Hasta ahí. Luego me voy a otra. Ahora, esa oración que no es entendible, ¿qué función está tomando? ¿Ok? Si puede ser como sujeto o ahora como de complemento o objeto directo. Y así nos vamos a ir, como ir desde palomita, no cumple Como ir descartando. ir descartando, pues para llegar a descubrir qué es, cuando no lo manejamos pues tan rápido, así, porque no lo conocemos. Eso sería lo más práctico, yo pienso. Ya si encuentran otra manera, pues ahí no la comparten, porque sí está un poquito complicadito. Entonces, las oraciones sustantivas con función, ahora en vez de ser igual, son sustantivas, pero cumplen la función de ser objeto directo o indirecto. Se llaman completivas porque suelen estar introducidas por un pronombre relativo o por la conjunción de complementante que. Siempre he tenido lo que he necesitado. Lo que he necesitado, a ver, díganme ahí la oración, esa oración, cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Lo que, Lo que he necesitado. pues el sujeto es lo.
¿Y cuál dijo el predicado? Ujú. Que he necesitado. ¿Sí? Lo que, ahí el que es el lo es el pronombre que está, que está sustituyendo pues a Al la primera sujeto. persona, Ujú. a mí, a yo, es lo que me está sustituyendo. Entonces, ese es el pronombre. Dice, está entrado por un pronombre o por la conjunción que, también ahí está, lo que he necesitado. Mira, aquí dice, en el avión identifico a los que me estaban vigilando. Acuérdense que siempre el objeto directo va a ir unido a ese de el que. Ramón piensa que ya es demasiado tarde para él. Les pedimos que trajeran alguna pista. Entonces, siempre para saber qué es el objeto directo, el qué. Ese es como ahí el punto clave. También dice, en algunas ocasiones acepta la conjunción sí, algún pronombre, adverbio o frase interrogativa. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, cuándo y por qué? Esto sucede en el caso de las oraciones interrogativas indirectas con función de complemento directo. Este tipo de oraciones puede mantener o omitir su conjunción subordinante que. ¿Por qué? Porque es una pregunta que no tiene verbos, está como una pregunta no tan, um, no, que no está directa, sino son preguntas indirectas. El herido preguntaba quién lo había lastimado. Adalberto gritó, ¿por qué lo perseguían? Entonces ahí sucede, puede ser complemento directo, pero si la oración tiene otro tipo de nexos, cuando la oración interrogativa indirecta. Entonces, no se, no se compliquen mucho ahorita, vamos a seguir. Dice, como en todos los objetos directos animados, también los que están expresados mediante una oración subordinada pueden tener el principio y la preposición a. Igual. Es lo mismo, es lo mismo que buscar un objeto directo. Tiene las mismas reglas para buscar. Igual, tiene las mismas reglas cuando las oraciones sustantivas con función de complemento o objeto indirecto. Es la misma regla. ¿Ok? Entonces, para saber qué es un objeto indirecto, ¿cuál es la regla? Acuérdense. ¿Cuál es el nexo? ¿Qué? El directo es qué. El ¿Es a quién? indirecto. ¿Es a quién? A, O bueno, la A. Es la, A. Entonces, es la misma regla, ¿sí se fijan? Simplemente, si yo me sé las reglas de cómo buscar un objeto directo, un objeto indirecto, los otros tipos de complementos del predicado, entonces se aplican, estas mismas reglas se van a aplicar a estas oraciones. ¿Ok? Igual, se van a aplicar. No más que se nos va a complicar porque no es una palabra, es todo no es un sistema nominal, es toda una oración que también tiene un verbo. Nada más por eso. Pero si ya le agarramos la onda a lo primero, aquí es simplemente nomás ver qué es lo que lo está uniendo, si es objeto directo, si es indirecto, si es sustantivo, si está cumpliendo la función de sujeto. Igual en las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia. Entonces,
Si sé que es un complemento de una preposición, ¿cuál es el nexo que me va a unir a esa oración subordinada? Pues una preposición. A ver, de la primera, ¿cuál es la preposición, hermana Silvia? El hecho de que no cumpliera con el contrato cambiaba las cosas. ¿Cuál es la preposición? ¿Cómo sé que es una oración con término de o complemento de una preposición? Que tiene de, Ujú, el hecho de, ujú. Las preposiciones, también el con. ¿sí? Porque el nexo que las está uniendo a una oración con otra será una preposición. Si tiene que, va a ser un objeto directo. Si tiene a, es un objeto indirecto. Así de esa manera ustedes van a poder identificarlas. ¿Ok? Así es que vámonos un poquito. No se nos... Mire. Dice, también pueden encontrarse con los llamados verbos prepositivos. Acordarse de, constar de, gustar de. El verbo que está unido a el de va a estar unido, para que se pueda entender el verbo, está unido a una preposición. Nunca se acordaba de poner el reloj despertador. Entonces ahí están las preposiciones y está otro verbo. No hay tanto problema. Entonces, si vamos entendiendo, hermanos, si no, díganme. Y tratamos de explicar. Si vamos entendiendo. Entonces, el objetivo es que ustedes vayan viendo como los tips y vayan descartando para que puedan identificarlos. Entonces, si es complemento predicativo, aquí nos dice, son siempre se presentan estas oraciones con los verbos copulativos. Los verbos copulativos más comunes son ser y estar, que son verbos que no tienen, que tienen que estar unidos a otro o que no tienen un significado este, um, pleno. Muchas veces se carecen de alguna palabra de enlace que las introduzca y cuando la tienen suele ser un pronombre relativo. Dice, mi maestro de historia fue quien me prometió un mapa de Oceanía. Ahí está el verbo ser. Su mascota es la que duerme en ese sillón. Ese es el verbo que los está uniendo. El es, el fue, el es. Y está otro verbo. Aquí está el verbo azul. Entonces, morir es olvidar. ¿Ok? Entonces estamos, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Subraya las oraciones subordinadas sustantivas que aparecen enseguida y anote en el espacio en blanco la función que desempeñan. Sujeto, objeto directo, indirecto, predicativo, término, todo. No, mejor no lo vamos a hacer porque se nos va a ir el tiempo y necesitamos avanzar en esto. Estos ustedes lo hacen como ejercicio. Entonces, esas eran las oraciones subordinadas que eran un sustantivo, que tenían la función, o sea, como sustantivas. Ahora son oraciones subordinadas, igual son subordinadas, pero cumplen la función de ser adjetivos. ¿Sí? Espero y no nos compliquemos la existencia. ¿Cuál es la función de un adjetivo?
Califica el sujeto. Ujú. Dice, son conocidas como relativas, siempre se refieren a un sustantivo o palabra sustantivada. Equivalen a un adjetivo y funcionan como modificadores, ya sea directos de un nombre. Entonces, siempre van a estar a un lado de un sustantivo. Dice, el pino que derribamos ayer era gigantesco. Dice, equivalen a un adjetivo y funcionan como modificadores directos de un nombre. Entonces, si es el modificador directo, va a tener el qué, el quién. Si se fijan, ahí está el qué. Ahí estamos. No se preocupen, hermanos, no se preocupen, no nos vamos a... Entonces, son oraciones adjetivas. Van a estar introducidas por el que también, porque están calificando, hoy nos están diciendo algo del, ya sea del sustantivo o la palabra sustantivada. Entonces, dice aquí, las oraciones adjetivas generalmente están introducidas por un pronombre relativo, el cual tiene como antecedente el sustantivo al que modifica. Concuerda con él en género y número. Y, a ver, ¿cuál es? Dice, ¿qué cometen los demás? ¿A cuál es el sustantivo que está modificando? En la primera, ¿cuál es el sustantivo? ¿Se acuerdan? Las que cumplen la función de sujeto están modificando al verbo principal. Las que cumplen la función de adjetivo están modificando no al verbo, sino al adjetivo, porque digo al sustantivo. ¿Por qué? Porque los adjetivos modifican o nos dicen algo del sustantivo. Entonces, esa es la diferencia. Si se refiere al verbo principal, está cumpliendo la función de una oración que es sustantiva. ¿Ok? Si está modificando al sustantivo, es adjetivo. Una oración subordinada adjetiva. ¿Ok? Entonces, aquí nunca olvidamos los errores que cometen los demás. ¿A quién hace referencia eso que cometen los demás? A los errores. Los errores. Entonces, los errores es el sustantivo. Por eso es una oración subordinada que está cumpliendo la función de adjetivo. ¿Ok? Acabamos de ver la obra que nos recomendaron. ¿A cuál sustantivo está ahí modificando o qué nos está diciendo? ¿Cuál es el sustantivo, hermana Silvia? ¿De cuál era? De la segunda. Acabamos de ver la obra que nos recomendaron. ¿Qué es lo que nos está diciendo algo? ¿De qué? Ahora sí, cuál es el sustantivo ahí? ¿Le quiere ayudar a usted, hermano Luis Berumen? La obra. Ajá, ese es el sustantivo. Por eso sabemos que es una oración
subordinada, pero es una oración subordinada adjetiva, o sea que está cumpliendo la función de adjetivo. ¿Ok? No se preocupe. Y aquí vamos a ver, dice, también suelen usarse como anexo los adverbios, dónde, cómo, cuándo. Entonces ahí también vamos a encontrar los nexos de a dónde, cómo y cuándo. Dice, en los casos que tienen un antecedente, un nombre. El país a donde te vas a estudiar tiene un clima muy extenso. Entonces, tiene un nombre con dice el país. Dice, la manera como actuaron los vecinos fue muy criticada. Dice, todo cuanto hacía era sospechoso. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguirla porque también hay horas en ese tipo de oraciones de adjetivos tiene que ver adjetivas explicativas y determinantes o específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa oración subordinada adjetiva nos va a expresar una cualidad o un defecto, particularidad del sustantivo al que modifican. Esas las vamos a identificar porque son como que nos están explicando y se escriben entre comas o entre signos, así, entre lo que es los signos de puntuación de las comas y son imprescindibles. ¿Por qué? Porque esa pequeña oración nos está dando una explicación del sustantivo al que está modificando. Mi suegra, que es muy diligente, hizo todos los preparativos para la ceremonia. Entonces, Raimundo, quien frecuenta poco las fiestas, no asistió a la reunión de bienvenida en la universidad. Daniel, quien suele ser indiferente, no me reconoció ayer en la cafetería. Si te fijan, es una explicación que bien podríamos quitar esa oración y no se puede entender bien la oración. Entonces, simplemente está calificando al sustantivo y está explicando. ¿Quién me da un ejemplo? Hermano Misael, ¿me puede dar un ejemplo? Ejemplo de, igual como la frase como estas, con adjetivos. Sí, está. Ok. ah, que me lo puede ser como a Juan, que es mi ex compañero de la primaria, no fue a la reunión por una cita en el doctor. Ujú. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el, el adjetivo explicativo? O la oración que está explicando. Que no fue a la reunión. No. O entonces en ese caso es por el motivo de la ausencia. Ahí donde se dice Juan, quien fue o mi compañero de primaria, Ajá. no fue a la reunión. Entonces, eh, está, mm, ¿a qué sustantivo está haciendo alusión?
primera parte, Ujú. aquí hace alusión a sustantivo, eh, que es mi compañero, ¿no? Ujú, sí, pero exactamente, mire, aquí mi suegra, que es muy diligente, esta oración que la está haciendo de oración adjetiva explicativa, sabemos que es oración adjetiva. ¿Por qué? Porque estás dando la explicación de la suegra es el sustantivo. A quien está, nos está diciendo algo de ella. ¿Qué nos dice de ella? Que es y muy diligente. Muy diligente. Hay, Es, ujú. hay, por ejemplo, la explicación o la parte de la explicativa es porque está como entre una coma y otra coma, ¿o no? Ajá, sí, exactamente. Esa es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque está entre dos comas. Porque nos está diciendo algo del sustantivo. ¿Ok? Eso es lo que nos está haciendo. Nos dice algo del sustantivo. Y en este caso el sustantivo entonces sería el sujeto, ¿no? Que tal cual aquí sería Ujú. entonces, aquí el adjetivo tal cual hace referencia, como mencionamos, se explica referente a mi sujeto. Ajá, exactamente. Ok. Ajá, a su sujeto es lo que nos está haciendo una explicación, o nos está diciendo una cualidad, o nos está diciendo algún defecto, algo particular de ese sujeto, sea cosa o sea persona, sea lugar. ¿Sí? Entonces, eso son las oraciones adjetivas, son dos tipos. Las adjetivas determinativas o especificativas, pues siempre también igual se van a referir al sustantivo. Eh, no se, estas no se escriben entre comas ni hay pausa al pronunciarlas. Dice además que no son prescindibles. Entonces, los hombres que recibieron tratamiento psiquiátrico mostraron un cambio en su conducta. Entonces, estas no son prescindibles, las podemos quitar y no pasa nada. Podemos decir, los hombres cambiaron, los hombres mostraron un cambio en su conducta. Pero ahí están, también están, eh, ahora sí que especificando. Especifica que esos hombres recibieron tratamiento psiquiátrico. Son los que muestran un cambio en su conducta. Nos están determinando específicamente a esos hombres. El budismo es una religión que tiene muchos adeptos. No hay ahí comas, no hay ahí como una que nos esté enunciando, sino simplemente nos está dando una especificación o una determinación de lo que es ahora sí que eh, el sustantivo. Entonces, y estas serían las determinativas, que serían las más fáciles. Bueno, porque solamente hay dos. Ya las adjetivas tienen dos, que son las explicativas y las determinativas. Y ya. Y de ahí nos pasamos. No, no lo vamos a hacer porque quiero salir temprano. Estas hermanos, estas son las más de las tres tipos de oraciones subordinadas. Acuérdense, las oraciones subordinadas van a tener tres tipos, que son las oraciones sustantivas, oraciones adjetivas y oraciones adverbiales. Las oraciones ahora adverbiales se clasifican también de acuerdo al tipo de circunstancia que expresa. ¿Ok? Entonces, locativas, temporales, modales, comparativas, consecutivas, causales, finales, condicionales y concesivas. O sea que son un montón, ¿verdad? El objetivo es ahí entender
¿Cuál es la circunstancia que nos está diciendo? ¿Cuál es la circunstancia? Esa oración nos va a dar una circunstancia. Las locativas nos va a dar un lugar. Las temporales nos va a dar el tiempo. Las modales nos va a dar el modo. Sí, el modo de que se hace algo. Las comparativas, pues una comparación. Las consecutivas, son como consecuencia de la otra oración. Las causales nos va a dar la causa. Y así sucesivamente. Vámonos. Entonces, las oraciones subordinadas, adverbiales locativas, van a expresarle el lugar donde se realiza la acción del verbo principal. Estas las adverbiales siempre vamos a hablar también del verbo. Pero es el lugar. En todos estos ejemplos nos da lugares, ¿verdad? O sea, equivalen a un complemento circunstancial de lugar. Generalmente van introducidas por el adverbio donde, el cual se puede agregar una preposición. Todas tienen el donde. Te espero donde ya sabes, donde era posible, por donde le fueron indicando, donde nadie conoce la miseria, hasta donde se lo permitieron las circunstancias. ¿Ya? Si está el adverbio donde, sabemos que es una oración adverbial locativa. ¿Por qué? Porque nos dice el lugar. Temporal. Sitúan en el tiempo la acción del verbo principal. Equivalen a un complemento circunstancial de tiempo. ¿Se acuerdan que los predicados tenían ese complemento? Y dice, las palabras que más frecuentemente se emplean como nexos o enlaces son cuando, mientras, mientras que, en cuanto, antes de que, después de que, desde que, apenas, tan pronto como, luego que. Entonces son temporales que nos están indicando tiempo. Cuando nos hartemos de tanta mentira, después de que me comunicaron mi inminente despido, mientras estés trabajando en esta oficina. Entonces están modificando al verbo principal. Antes de que comiencen las lluvias, tenemos que preparar la tierra. Entonces, ¿cuál es el verbo principal ahí? A ver. Tenemos que preparar. Bueno, Preparar. preparar. Este es el que está diciendo. Entonces, no están tan difíciles, pero como son demasiadas y es demasiada información, es donde retenerlas sí se nos va a complicar un poquito. Pero ustedes vayan apuntando ahí en su libro o en su cuaderno los tips para que ustedes más o menos las vayan identificando y está fácil. Ya después se nos va a hacer mucho más fácil, hermanos. Y esto es cuestión de práctica. Los modales, pues hermanos, es el modo en que se realiza la acción. Entonces, Andrés explicó cómo convenía a sus intereses. Paula baila como le enseñaron en la academia. Las bibliotecas siempre requieren de una constante actualización, como dijo mi maestro. El cómo, como sí, igual que, según, sin que y conforme, es un adverbio de modo, que nos están diciendo cómo se va a hacer o cómo se va a desarrollar la acción principal del verbo. Rebeca caminaba sin fijarse en nada. ¿Cuál es el verbo principal? Camina. Camina sin fijarse en nada. Entonces, nos está diciendo algo del verbo ahí están los adverbios. Por eso se llama oraciones subordinadas adverbiales y de modo.
También puede carecer, dice, de nexo o palabra de enlace. Cuando su verbo es un gerundio, ¿los gerundios cuáles son? ¿Cómo terminan? Ando, endo. Ando, yendo, Ajá, exacto, yendo. exactamente. El gerundio terminan los verbos ando, yendo. A ver, dice, a menudo estas oraciones pueden omitir el verbo. Esto sucede cuando el verbo subordinado es el mismo que el de la oración principal. O sea, no hay dos verbos, pero sí es una oración subordinada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay dos verbos? Porque es el mismo verbo para una oración que para la otra. ¿Ok? Y sigue siendo una oración compuesta y sigue siendo una oración subordinada. Jerónimo habló como un orador. Te comportas como un niño pequeño. Un cielo sin estrellas es como un mar sin olas. Entonces, eh, el nexo o lo que nos va a identificar es que el cómo, dice, en ocasiones el adverbio comparativo como se le puede agregar la preposición para, con lo cual se añade un matiz de finalidad sin que para ello se pierda el significado de modal. Acuérdense, el cómo siempre va a ser de modo. Entonces, pero a lo mejor no va a haber dos verbos, va a haber solamente uno y decir, ah, caray. Entonces, nomás es una oración. Es simple porque es un solo verbo. No, van a ser dos oraciones porque el mismo verbo que está al principio es el mismo verbo para el segundo. ¿Ok? ¿Todo claro como una noche sin luna? No se preocupen, hermano, no se preocupen. Yo los miro con la cara así como de que, ay, la profe se pasa. Oraciones adverbiales comparativas. ¿Qué hacen las comparativas? A ver, hermano Julio, dígame usted. Para que los miren mejor. Son las que se comparan, dicen estas oraciones subordinadas adverbiales, comparan la cantidad o cualidad entre dos o más cosas. Entonces pienso que sería que dentro de una misma oración, compara una con la otra. Ujú, se está comparando. Entonces establecen una correlación de comparar a ambas. Dice, es muy común suprimir el verbo de la oración subordinada, pues es el mismo que el de la oración principal. Es tan inteligente como tú. Entonces, acuérdense, en las adverbiales comparativas y en las adverbiales de modo, también puede ser que solamente hay un verbo, pero son dos oraciones. ¿Por qué? Porque el mismo verbo que está para la primera es el mismo para la segunda. Aunque a veces lo podemos omitir. ¿Ok? Entonces, los nexos, pues ya más o menos no lo sabemos, ¿verdad? Una comparación. Tan como, tanto como, tal como. También son superioridad o inferioridad y se emplean los nexos. Más que, mejor que, mayor que, menor que, peor que, menor que. Entonces son nexos comparativos. Que no, que esto sí está más, creo que está un poquito más fácil, ¿verdad, hermanos?
porque sabemos si es de modo, si es de tiempo. Vamos a buscar los adverbios y saber de qué tipo de adverbios, si es modo, lugar, tiempo, comparación. Entonces eso sí va a estar más facilito. Y las oraciones adverbiales consecutivas. En estas oraciones se enuncia la conclusión o continuación lógica de lo que se ha dicho en la oración principal. O sea, es la consecuencia o ahora sí, o la conclusión de la oración principal. Entonces, ¿con qué? Así que, es que, por consiguiente, por lo tanto, luego. Pablo usa mucho ese tipo de expresiones. Por lo tanto, hermanos, nos da una descripción de algo, nos dice algo y luego dice, por lo tanto, esto es lo que tienen que hacer. Entonces, está haciendo oraciones adverbiales consecutivas dependiendo de lo que nos dijo en la primera oración. Armando suele fantasear mucho con que no le crea sus historias. No hicimos las reservaciones a tiempo, así que no iremos a la presentación. Entonces nos está dando una conclusión o una consecuencia lógica de la oración principal. La propuesta de la empresa le provocó desconfianza, por lo tanto, a última hora no firmó el contrato de compra-venta. Entonces es tan fácil. Entonces, también emplean los nexos que, lo cual se relaciona con alguna palabra incluida en la oración principal. Tanto que, tan, que, tal que. Llovió tanto que se inundó. Habló de tal manera que convenció a todo el mundo. Remijo es tan distraído. A ver, aquí es donde nos podemos confundir. Llovió tanto que se inundó. ¿Por qué entendemos que es una oración subordinada de Es Conse- consecutiva. consecutiva y en vez de ser un modificador directo? Porque ¿cuál es la diferencia? Porque mire, se fijan, tiene el que. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Si tiene el mismo nexo que tiene el objeto directo. Porque, porque son dos verbos y hay un efecto o resultado. Exacto. Porque hay una consecuencia, porque hay algo que me está diciendo que es a la oración principal, es la consecuencia de la oración principal. Siempre busquen la oración principal, en todas. En todas las oraciones compuestas, busquen la oración principal. Y ya saben la oración principal. Ahora, la oración subordinada, ¿a qué está afectando? ¿Afecta al verbo? ¿Afecta al sustantivo? ¿O afecta a toda la Al oración? verbo. Ajá. Sí. También a todo. Aquí está, en esta parte está afectando a todas las adverbios. Afecta no solamente al verbo, afecta a toda la oración anterior. ¿Ok? Entonces, ese es como los tips para saber qué son. Y las causales, pues nos van a expresar la causa de lo que señala la oración principal.
equivalen al complemento circunstancial de causa. Los nexos son por qué, pues, puesto que, dado que, ya que, causa de qué, dado que, en vista de qué. No juegues conmigo porque yo siempre gano. No le presten mucha atención a ese hombre, pues solo está haciendo proselitismo en favor de su partido. Nos está dando las causas de lo que nos está diciendo la oración principal. Por no saber nada de la ciudad de Calcuta, recibió una reprimenda terrible en el examen oral. Entonces nos está dando la causa. Y los adverbiales finales indican la finalidad o el propósito que se busca al realizar la acción del verbo principal. Si se fijan que en algunas, aquí el objetivo es esa oración subordinada a quién está modificando para poderle saber decir, pertenece a este. Pertenece ya sea a las oraciones subordinadas adverbiales, a las adjetivas o a las sustantivas, porque vamos a saber a quién está, ahora sí que diciéndonos algo, ya sea del verbo, del sustantivo o de toda la oración. Las oraciones subordinadas finales indican la finalidad o el propósito que se busca al realizar la acción del verbo principal. Se caracterizan porque su verbo, cuando está conjugado, siempre está en subjuntivo. Los nexos más usuales para introducirlos son para qué, a fin de qué, con el fin de qué. Fue a Canadá para participar en el Congreso sobre Teoría Literaria. Mi último descubrimiento me animó para continuar con la investigación. Ahí está. Habla sobre el para qué, a fin de qué, con el fin de qué, porque nos está indicando la finalidad del verbo. Entonces, y las condicionales nos está diciendo la condición que debe de cumplirse para que sea posible la realización del verbo principal. Sí, siempre, que, en caso de que, cómo. Las oraciones, bueno, las promesas condicionales tienen esto, el sí. Entonces son condicionales por eso, porque dice, si mi pueblo se humillare y orare, está diciendo para que se cumpla esa promesa de que Dios nos va a oír, de que Dios va a enviar bendición, de que Dios va a abrir los cielos, hay una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Humillarse si el pueblo se humilla. Humillarse, si buscare mi rostro. Entonces, las oraciones subordinadas adverbiales condicionales nos va a dar una condición para que se realice la acción del verbo principal que está hablando. Si no tiene dinero, no podrá pagar la multa. Te hubieras divertido mucho si hubieras escuchado su charla. Firmaremos el convenio siempre que se especifiquen las responsabilidades de cada participante. Entonces, vamos a encontrar estos nexos. Sí, siempre que, en caso de que y cómo. Te castigaré duramente, como no regreses antes de medianoche. A muchos de ustedes, a muchos de nosotros nos decían eso, ¿verdad? O sea, es común añadir la preposición por a la conjunción condicional sí. Con ello se introduce un matiz causal a la oración subordinada, aunque ésta sigue considerándose causal.
Te lo digo por si no lo sabes. Les dejaremos aquí las llaves del auto por si se animan a venir con nosotras. Entonces están hablando de la condición. Aún así sigue hablando de una condición. Y las concesivas, que ya es de las últimas, las oraciones subordinadas concesivas manifiestan una dificultad u objeción para que se realice la acción del verbo principal. Esta dificultad o inconveniente, sin embargo, no impide el cumplimiento de la acción verbal. O sea, una dificultad por lo cual se pudiera llevar. Dice, las oraciones concesivas tienen implícita la idea de causalidad y eso las diferencia de las coordinadas adversativas. En el periodo, aunque hace frío, iremos al paseo. La oración concesiva, aunque hace frío, manifiesta la causa por la cual no se podrá realizar la acción del verbo principal, iremos. Esto no sucede, dice, con las coordinadas adversativas, pues estas no tienen una idea de causalidad. Julieta es muy inteligente, pero su hermano es un tonto. Mi perro es de raza pura, aunque se ve muy feo. O sea, no... el que Julieta es inteligente, la causa no es porque su hermano es un tonto y es inteligente, ¿verdad? No, no hay una causa. Nada más está hablando de dos cosas diferentes, adversas. Acá, aunque parece que sean adversas, aquí sí hay una causa, el por qué no se va a realizar. Las palabras que comúnmente se emplean para enlaces de estas oraciones son aunque, por más que, aunque, aun cuando, a pesar de que, si bien, así. Dice, aunque se lo juré varias veces, no me lo creyó. Dice, Alejandro será nuestro jefe, aunque no nos guste. O podemos decir, a pesar de que no nos guste. O no quiso aceptar la dirección de la revista, por más que le rogamos. Entonces está hablando de un aspecto concesivo. Y vamos a ver. Pero vamos a hacer la primera. Nada más. ¿Quién me ayuda? Le contó todo a su hermana porque no tenía secretos para ella. A ver, primero identifíquenme las dos oraciones. Una sería le contó todo a su hermana Esa es la primera y la oración. otra porque no tenía secretos para ella. Ajá. Bueno, no tenía secretos para ella. Ujú. Ahora díganme, esta oración, ¿cuál es la subordinada? Porque no tenía secretos para ella. Ajá. Ahora, ¿a cuál cree que pertenece? Alocativa, temporal, modal, comparativa, consecutiva, causal, finales, condicionales o concesivas. Causal. Causal, maestra. Causal, porque no tenía secretos para ella, exactamente, es de causa. Déjenme ver quién es. ¿Sí, diga? ¿Diga? ¿Por qué no les gustó mi voz? Ok, así más o menos está. ¿Hacemos otra? Ya que están emocionados ustedes aquí. Los conquistadores de México se quedaron asombrados cuando vieron las espléndidas ciudades de los indígenas. Hermana Joana, divídamelo. ¿Cuál es la primera oración y la segunda? Los conquistadores de México. Sería una. Los conquistadores de México sería toda la oración.
A ver, A ver, no. Los conquistadores de México se quedaron asombrados. esa es la primera. Sí. Ajá. Cuando vieron las espléndidas ciudades de los indígenas. ¿Qué tipo de oraciones? Am, La segunda oración, la que es subordinada. sí, es una oración adverbial temporal. Temporal. ¿Por qué sabe que es temporal? A ver, hermano. Porque, bueno, ¿Cuál yo me adverbio guié es el que une? por la palabra cuando, Ujú. la palabra cuando. Las oraciones adverbiales temporales, pues también se clasifica por esa palabra. Me puedo guiar por esa, que una de las palabras que es cuando, mientras o mientras que. Ah, ok. Muy bien. Entonces, es identificar el adverbio, ¿verdad? Aquí en las adverbiales es identificar el adverbio. Y lo identifico, este es el adverbio. Ahora me voy. ¿A qué tipo de adverbio es? Lugar, tiempo, modo, comparativo y así. Eso es bien fácil. ¿Ok? Es nada más así como de... eh, el cómo, ¿cuál es el adverbio? Bueno, aquí es el cómo. ¿Cómo? ¿Pero qué? Entonces, ¿qué es? ¿De qué? De modo, modal. Modal es modal. Es una oración compuesta, este, con oración subordinada de modo. O modal es lo mismo. ¿Ok? Aquí díganme, hermano José Molina. José Molina, dígame aquí en la D. Los abogados hablaron con el acusado para conocer sus intenciones. Dígame, divídamelo. ¿Cuál es la oración principal y cuál es la subordinada? La primera es los abogados hablaron con el acusado. Ujú. La segunda, para conocer sus intenciones. Ok, hermano Julio, dígame qué tipo de oración subordinada adverbial es. Causal, Causal. ¿Cuál es el adverbio que une? A ver ahí. para, Para. Ajá. Ok. ¿Les está fácil, hermanos? Sí. Sí, está fácil. Ustedes son bien inteligentes, bien truchas que son ustedes. ¿Alguien quiere hacer alguna? Que digan, yo hago una. Nomás para divertirse un rato. ¿Nadie? Anímense, nomás es una. A ver. De esas que están ahí, díganme una, cualquiera. Maestra, los alumnos estudiaban murmurando cancioncilla, Mm. la L. Usted la va a hacer. Ándale, pues a ver, hágala. Ok. Eh, le digo que en la oración adverbial, Ujú. modales, porque el verbo es gerundio, Mm. Ah, de ando yendo. murmurando. Sí. Mm. Ok. A ver qué tan fáciles, hermanitos. Muy bien. Entonces, esto es lo que miramos hoy. Este fue el tema. Ya nos vamos. Ya se ya más temprano y nada. Entonces, acuérdense. Oraciones subordinadas
Hay tres tipos, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Cada una tiene sus, este, sus subdivisiones y, y pues ya, creo que, ya para la próxima semana terminamos. Entonces, hermanos, en la semana, el lunes yo les voy a mandar su examen. Van a ser solamente 5. 5 ahora sí que 5 ejemplos y ustedes los van a dividir. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su examen? Algo así parecido, hermanitos. Algo así, algo así, algo así. Ya, yo les voy a indicar, pero algo así. Ustedes me van a hacer algo así. ¿Sí? Para que Ma- Y en Filipenses también es algo así lo que tenemos que hacer. Ujú. En Filipenses del 1 al 10 hay más de 3. Ustedes escojan de esa parte solamente mm, tres ejemplos. O sea, pero que me dé la frase completa, hermano, ¿eh? Ok. No me vayan a poner una oración muy, ¿cómo les diré? A veces ya tiene el punto y ya sabemos que tiene, que es, ¿cómo les diré? Que si son dos oraciones, no me las vayan a mochar a la mitad, sino que termínenme todo el significado completo, ¿sí? Son más de 3, así es que ustedes nada más háganme 3, pero algo así, ¿sí? Acuérdense, aquí estamos buscando las oraciones compuestas. En Juan miramos oraciones simples, casi en todo era fue oración simple. Aquí van a buscar las oraciones compuestas, qué tipo de oración compuesta es, si es coordinada, si es subordinada, si así, todo eso. ¿Ok? Y ya, tan fácil. Y los trabajos especiales, cada quien me va a buscar un trabajo especial. De los ejemplos que les di, los que iban a hacer, ustedes elijan uno. Y ya. Ya sé que ustedes en su predicación, en una predicación, escriben y pónganme, ya sea que escuchen una oración, una predicación más bien, y se corrijan ustedes mismos, o no me acuerdo bien los trabajos especiales, pero ya se los di, así es que ya. Si no, al ratito se los envío otra vez. ¿Ok? Ustedes elijan uno y ya. Eso es parte de su trabajo especial. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Déjenme. Haciendo los trabajos. ¿Eh? No se preocupe, ya vamos a salir, hermanos, gracias a Dios, ya. Ay, Dios ya nos hizo libres, ya nos está haciendo libres. A ver. Nada. Ok. ¿Estamos todos los que somos? ¿O somos todos los que estamos? La hermana Blanca Sí, tuvo se que, se- desconectó. sí, se fue la batería porque no estaba en su casa porque tuvo problemas del internet. Me falta. Creo que ahora no falta nadie, en verdad. No, ahora no. Sí, aquí los miro en el estilo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok. Pues damos gracias a... Hermano, que casi nunca lo oigo hablar. Hermano José Molina, ayúdeme a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu cuidado y tu bondad siempre están con nosotros, Señor. Podemos disfrutar lo fiel que eres, Señor, en todos los aspectos, Señor.
Y queremos despedirnos, Señor, de la clase, Señor, sin antes elevar todos juntos una oración, Señor, delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por la vida de tu sierva, Señor, porque nos instruye, Señor, en esta materia de gramática, Señor. Ayúdanos, Dios, a retener lo compartido, Señor, y el día de mañana, Señor, ponerlo por obra, Señor. Despídenos en paz, Señor, de esa materia, pero nunca de tu santa presencia. Con tu favor, Señor, nos miramos aquí la próxima semana en línea, Señor. Bendice a cada uno de mis compañeros, Señor, y que puedan disfrutar el resto de la tarde, Señor, con sus seres amados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Dios les guarde. Bendiciones, maestra. Gracias, maestra.